Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Nuevamente estamos en otro conversatorio de poderosas historias en tu canal Te Conecto. Como siempre, bienvenidos a todos a este canal que es suyo y que además se esfuerza por llevar contenidos que sean atractivos a los públicos de más de 45 años, sin excluir a nadie, pero ese es el segmento al que estamos dirigidos. Como siempre, explicamos, este video lleva imágenes de apoyo que son tomadas de librerías de stock gratuitos y que únicamente buscan fortalecer todo lo que significa la estrategia visual para que sean más entretenidos y que puedan ser más explicativos también y permitan a todos ustedes formarse una idea de lo que estamos hablando, de lo que Roberto está explicando y su servidor está hurgando, está investigando. Buenas noches, Roberto. Nuevamente para mí es un honor tener a alguien del calibre de Roberto aquí. Realmente estamos hablando de uno de los mejores arqueólogos de El Salvador y le damos la bienvenida nuevamente. Hoy vamos a omitir la parte de la introducción. Este va a ser un programa más corto y además ya la gente ya te conoce. Ha habido tu introducción por el lado del surf y por el lado de arqueología. Me decías que esta noche vamos a ver dos pecios que están en el área de los Cóbanos, el Douglas y el Columbus. Te cedo la palabra para que comencemos y desrealce a estas dos exploraciones que tú has llevado a cabo y que nos permiten conocer más estos dos pecios. Hola Ernesto, buenas noches, buenas tardes o buenos días, ¿verdad? Nuevamente es un gusto estar aquí, muy agradecido por tu invitación y sí, efectivamente vamos a platicar un poco sobre dos barcos hundidos, dos pecios que están en el área natural protegida de los Cóbanos. Estos pecios son, como bien mencionaste, el Columbus y el Douglas, ¿verdad? Son sitios arqueológicos muy importantes, en primer lugar porque están ubicados en un área natural protegida, que es un lugar con mucho potencial turístico, un lugar para proteger los rasgos culturales y naturales, ¿verdad? Entonces, estos dos pecios tienen un gran potencial turístico y de investigación. Entonces, vamos a hablar de estos dos vapores. Eran vapores, barcos de vapor, que estuvieron funcionando principalmente entre 1850 y 1900. En el caso del Columbus, el Columbus es un sitio muy importante porque es uno de los barcos más antiguos que hemos identificado. Fíjate que el Columbus fue construido en 1848 en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en Alwaytown se llamaba el puerto, en 1848, y en un inicio estuvo funcionando ahí, en esa zona, en el noreste de Estados Unidos, ¿verdad? Con Carolina del Norte, conectando esas ciudades, y en realidad es uno de los vapores más antiguos que se han encontrado en el Pacífico, ¿verdad? En esa época, pues claro, era el Atlántico, el noreste de Estados Unidos, y esto fue en 1848. Justamente en esa época es cuando se encuentra oro en California, y es cuando empieza la fiebre del oro en California. Entonces, el Columbus se convierte en un barco muy importante porque es de los primeros barcos que llevan gente, que transportan gente de Panamá a San Francisco en la fiebre del oro. ¿Y cómo llega a tener este rol Columbus? Fíjate que después que lo construyeron en 1848, como te mencioné, estuvo ahí navegando en los ríos en el noreste de Estados Unidos.
Pero para esa época ya se había formado esta empresa, la Pacific Mail Steamship Company, que tenía la ruta, el monopolio de la ruta Panamá-San Francisco. Y en esa época, esta empresa solamente tenía tres vapores, que eran el California, el Oregon y el Panamá. Y estos vapores no daban abasto para la cantidad de gente que miles de personas estaban viajando hacia California para buscar oro. Entonces es cuando esta empresa, la Pacific Mail Steamship Company, compra 11 barcos para continuar esta travesía. Y el Columbus es uno de esos barcos que compra la empresa. En realidad, la empresa que compra el Columbus es la Panama Railroad Company, pero es una subsidiaria de la Pacific Mail Steamship Company, ¿verdad? Entonces, es así como el Columbus llega al Pacífico y empieza la ruta Panamá-San Francisco. Ahora, en esa época, Ernesto, todavía los barcos de vapor no visitaban los puertos salvadoreños ni de Guatemala, Nicaragua sí, porque ahí ya estaba la ruta del tránsito por el río San Juan, pero no visitaban los otros puertos, Costa Rica tampoco. Y esto es bien interesante porque yo considero que este barco, el Columbus, es como el pionero de la ruta comercial de Centroamérica. Y especialmente es el pionero comercial para los puertos salvadoreños, para La Unión, Acajutla y La Libertad. ¿Y por qué considero eso? Fíjate que lo que pasó en esa época, en 1855, se construye el, el ferrocarril interoceánico en Panamá, entre Panamá y Colón. Y es el primer ferrocarril en Centroamérica y de esa forma el transporte del Caribe al Pacífico solo tomaba un día. El ferrocarril revolucionó, esto es antes del Canal de Panamá, claro, el ferrocarril revolucionó el transporte y el comercio de productos hacia Estados Unidos, hacia Europa y luego hacia Asia. Entonces, justamente un año después que se inaugura este ferrocarril en Panamá, llega el Columbus. Y fíjate que en 1856 se dan cuenta que, bueno, ya la ruta Panamá-San Francisco está muy activa, pero se dan cuenta el potencial de los países centroamericanos, se dan cuenta del potencial en ese momento de, de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, y es así como el Columbus empieza a explorar el potencial comercial en el Pacífico de Centroamérica, para decirte, en 1856. ¿Verdad? Y es así como se vuelve un medio de carga, de transporte sumamente importante. Aparece en los diarios oficiales, aparece la carga que transportaba. En esos tiempos, el producto principal era el añil, como sabes. Muy poco café todavía, cueros, azúcar, granos que se estaban transportando, pero era muy importante porque era de los primeros barcos de vapor, en realidad, que estaban haciendo esa ruta. Y es así como el Columbus se vuelve un elemento muy importante. Este barco era pequeño, era un vapor pequeño. Fíjate que tenía aproximadamente unos 50 metros, menos 40 metros de eslora, de largo, y era de madera. O sea, tenía un casco de madera, tenía velas, como todos los vapores de la época, porque los motores de vapor no eran 100% confiables y siempre era necesario tener mástiles por si fallaban, ¿verdad? O por si se acababa el carbón, etcétera. Entonces, era un vapor pequeño, tenía un motor de vapor
y lo interesante es que era una adaptación de un motor de locomotora. El Columbus en realidad se usó un motor de locomotora de ferrocarril y se adaptó al barco. Y es así como el Columbus se vuelve uno de los barcos más importantes, considero yo, están visitando nuestros puertos en esa época. En, Estamos en, hablando, Roberto, en 55, estamos hablando de menos de 30 años de nuestra independencia. El Salvador era una república que realmente estaba naciendo, incipiente, ¿verdad? Con era una una, sociedad bien pueblerina, bien tradicional, con una carga y herencia española tremenda. Y así es. ahora el río San Juan, la costa atlántica de Nicaragua, ¿verdad? Ujú. Río San Juan. Porque hoy nada menos volví a ver lo que te dije el otro día, un video, hoy salió ahí en un short en Facebook, del Magallanes abajo, nuevamente diciendo que el Mar del Norte y esa parte del océano son, entre más lejos estén del paralelo 20, dice el paralelo 40, es la muerte, el paralelo 50, las aguas en el paralelo 50, dice no existe Dios, es decir, lo dicen los marineros. Entonces, curioso porque sí es un barco valiente que estaba transitando por la costa de Centroamérica, pero en unas condiciones, imagínate que todavía tenía casco de madera, con mástiles, o sea que era híbrido, era un mitad con motor de locomotora, imagínate. Esto es muy interesante porque yo no sabía, fíjate, que existían ese tipo de barcos híbridos. Es decir, yo me los imaginaba o o de vela o de vapor. Pero hasta este día me entero que existían híbridos como el que tú me estás hablando. ¿Eh? Por favor. Es correcto, tenés toda la razón, Ernesto, y efectivamente, por eso fue tan importante este ferrocarril, el ferrocarril interoceánico en Panamá, porque como bien sabes, la ruta por el estrecho de Magallanes es larguísima y peligrosa. Entonces, cuando se construye el ferrocarril en Panamá, imagínate, cualquier persona que quería viajar, digamos, a Nueva York, de aquí de El Salvador a Nueva York o a Europa, llegaba a Panamá y en un día estaba en el Caribe, en Colón, y de ahí podía tomar otro vapor hacia Nueva York. Antes tomaba semanas, tal vez, ¿verdad? Atravesar la selva con carreta, con mulas. Entonces, es por eso que este ferrocarril es importante. Y el Columbus, como mencionaba, se vuelve en un barco explorador y efectivamente híbrido. Fíjate que, pues, los motores de vapor no estaban muy avanzados. Es más, como decía, este motor del Columbus es de los más primitivos que se han encontrado en el Pacífico. Para estas fechas eran muy pocos barcos de vapor. Eh, para decirte que el primer barco de vapor que viene aquí a El Salvador que visita nuestras costas es en 1849, o sea que, digamos, 5 años antes viene el primer barco de vapor, o sea que esto era tecnología avanzada de la época. Y el Columbus, fíjate que el 8 de diciembre de 1861 estaba llegando a Cajutla. Y bueno, todos sabemos el arrecife de los Cóbanos es peligrosísimo, que siempre ha sido un obstáculo ahí en esa zona. Cuando el Columbo se iba acercando hacia Cajutla, colisionó con el arrecife y fue así como se hundió, fíjate. Y es interesante porque aquí encontré una carta, hay una carta que envía uno de los pasajeros que iban ahí. Me voy a tomar la libertad de leer un fragmento de la carta. Esta carta está fechada en Sonsonate el 12 de diciembre de 1861 y dice: a estas horas que sabrá usted por qué me encuentro aquí con todos los compañeros del infortunio
el vapor Columbus acabó su papel sobre un arrecife de la Punta Remedios, a cosa de 3 millas de Acajutla. Serían las 11:15 de la noche del 8 del corriente cuando varó. FM y yo éramos los dos únicos pasajeros que habíamos quedado sobre cubierta hasta cosa de 5 minutos antes del suceso. Solo tuvimos tiempo de llegar a nuestros camarotes cuando sentimos el primer raspón sobre las rocas. Todos los pasajeros corrimos arriba a ver qué pasaba. Entró luego, como es naturaleza, un poco de confusión por el más o menos riesgo que cada uno creía correr. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron con la máquina para sacar el buque de aquella peligrosa situación, nada se consiguió. Y seguramente fue por un favor del cielo para nuestras vidas, porque si se hubiera logrado sacar el vapor a un lugar de bastante profundidad para aguantar a flote, se habría ido a pique en pocos momentos, pues la media hora de haber tocado el fondo ya había tanta agua dentro como afuera. La fortuna era, pues, que ya no podía hundirse más. El gran riesgo consistía en que por momentos se estaba haciendo pedazos con un estrépito aterrador. Esta es una carta de uno de los pasajeros, ¿verdad? De cómo fue el naufragio. Y lo que hizo el capitán fue enviar una lancha hacia Cajutla para que desde ahí llevaran una lancha grande, una de los lanchones que usaban para bajar la mercancía, bajar la carga hacia los muelles, hacia los puertos, y fue así como se salvaron todos los tripulantes y los pasajeros, ¿verdad? Interesante. Y sí, es sumamente interesante, emocionante. Y pues actualmente ahí están los restos del Columbus. Desafortunadamente el casco ha desaparecido porque era un casco de madera, pero se puede apreciar el motor del Columbus. Fíjate que en 1995, para que veas que esa idea del ferrocarril que atraviesa la parte más estrecha del continente, que es Centroamérica, ya sea en Panamá o en Nicaragua, porque en ambos lugares se ha pensado desde tiempos que tú mencionas, este tema del el ferrocarril para poder hacer más ágil la travesía sin necesidad de ir por el Magallanes. En 1995 hubo una reunión en Nicaragua donde varias corporaciones, te estoy hablando, Samsung Engineering, el puerto de Nueva York, habían inversionistas, senadores inversionistas, estaban en Nicaragua, recién había triunfado un gobierno liberal y estaban allí proponiendo exactamente lo que tú estás diciendo, un ferrocarril que entrara por el lado de la costa del Pacífico, llegara rápidamente al lago de Nicaragua y de allí en un vapor saliera por el río San Juan nuevamente al Atlántico. La misma lógica, el mismo procedimiento que facilita grandemente el traslado de mercancías. Ida y venida, estaba Siemens, que iba a poner los trenes, había embajador, un senador que iba a poner dos plantas inmensas, una en el Pacífico y una en el Atlántico, que podían una de ellas le podía dar energía a toda Centroamérica, dicho por él, porque yo estuve ahí. Eh, entonces, esto es una idea que aún persiste, es una idea que ha sido fabulosa. Qué bueno que se salvó toda la gente y que, aunque ya era tarde, y a esa hora en El Salvador, en aquellos entonces, debe haber habido una lucita allá, cuando mucho, ¿verdad? ¿Ah? Allá. Y que un milagro llegaron ahí, porque ahí todo era oscurana, pues era selva, como tú decís. Sí, Hay que sí, imaginárselo y por esto estábamos haciendo toda esta publicidad sobre los misterios, porque está revestido de misterio porque la gente debe considerar las condiciones de El Salvador y las condiciones técnicas de aquella época, debe trasladarse al tiempo, que es lo que tú estás diciendo con esta narrativa y les permitís a la gente imaginarse cómo fue todo esto. Continúa con el Columbus, que me parece. Tú me decías del motor, todavía está ahí el motor. ¿Qué tanto ha sobrevivido el motor? pues fíjate que el motor está bastante completo.
Y lo interesante es que es un motor, como mencionaba, bastante primitivo para un vapor. Entonces está el motor, la hélice fue extraída porque era de bronce en los años 80, si no me equivoco, o 90, y la vendieron, ¿verdad? Como chatarra, desafortunadamente. Pero está el motor bastante completo, está a poca profundidad, el Columbus está a 5 pies, ya está la parte superior del motor, o sea, está casi en la superficie, 5 o 10 pies. Y, y sí, ahí están, hay fragmentos a estos barcos de madera, cuando que tenían casco de madera, generalmente les colocaban planchas de plomo o de cobre para protegerlos del gusano de mar, como le llaman, ¿verdad? Para proteger la madera del casco. Entonces, en algún momento el Columbus fue cubierto con planchas de cobre y a veces se pueden ver fragmentos de estas planchas, ¿verdad? De cobre. Así es que sí, el Columbus es un sitio arqueológico muy importante. Como bien decías, es una época muy temprana, es uno de los sitios más antiguos. Y en 1861, cuando naufraga el Columbus, imagínate, no había ferrocarril. En El Salvador no había ferrocarril, no había telégrafo, eh, habían carreteras para carretas, principalmente para mulas, y es por eso que estos barcos eran tan importantes, que la navegación marítima era tan importante. Y pues así se perdió el Columbus y actualmente, como mencioné, está ahí en el área natural protegida de los Góvaros. Cuéntanos sobre el Douglas, porque como este es un programa más rápido, tenemos alrededor de unos 10, 11 minutos para que tú nos narres tranquilamente sobre el Douglas. Sí, ¿Cuál con es la gusto. diferencia entre el Douglas y el Columbus? Sí, Ernesto, con gusto. El Douglas es un vapor más moderno que el Columbus. El Columbus fue construido en 1848, el Douglas se construyó en 1872, un, un par de décadas después. Era un vapor más grande, casi, bueno, como 73 metros, de eslora, si mal no me acuerdo. Era más moderno y fue construido en West Hartlepool, en Inglaterra. Estuvo funcionando en el Atlántico por un tiempo y posteriormente fue comprado por una empresa alemana radicada en Hamburgo, la DJ Cosmos Line. Acordémonos que, bueno, ya para 1880, 1890, Alemania se convierte en una potencia europea, ya es una potencia europea y se está exportando mucho café hacia Hamburgo principalmente. Y es así como el Douglas en 1890 también colisiona, saliendo, en este caso, a diferencia del Columbus, que el Columbus iba llegando al puerto, el Douglas iba saliendo con 19,000 sacos de café y colisionó con el arrecife. Y es así como naufraga. Ahora, algo muy interesante y muy importante es que el Douglas ha sido el primer pecio investigado en El Salvador. En la historia de la arqueología subacuática de El Salvador, es aquí donde se realiza la primera investigación subacuática, realizada por el arquitecto José Roberto Suárez, el Pocho Suárez. Él fue el primero que hace una investigación subacuática y hace un plano, elabora un plano a escala del Douglas, ¿verdad? ¿Tenemos acceso a ese plano? Sí, sí tenemos acceso, aparece en publicaciones, es de acceso público. Eh, con gusto creo que te lo envié, fíjate Ernesto, con gusto te lo envío nuevamente y vale la pena porque es un plano muy detallado.
Otra cosa, otra investigación que se ha hecho en el Douglas es, se ha delimitado un área de protección. Fíjate que es el único, es el primer sitio arqueológico subacuático donde se ha delimitado un área para la creación de un parque subacuático. Tú me Ese mandaste proyecto unas imágenes del momento en el que el equipo iba precisamente a hacer esa acción, ¿verdad? A delimitar. es correcto, es correcto. En esa época, eso fue en el 2010 con el Ministerio de Cultura de ese entonces y realizamos ese proyecto fue delimitar un área de protección, básicamente un círculo alrededor del Douglas. ¿Cómo se delimita esto? ¿Cómo sabe el salvadoreño común, simple, llano, civil, que hay una delimitación ahí? ¿Hay mojones visibles en algún momento, en algún sitio ahí, o es algo estructurado en un mapa? Primero debe ser estructurado en un mapa para declararlo como bien cultural y eso fue lo que se hizo. Se establecieron puntos, un punto central y puntos en cada punto cardinal, valga la redundancia. Y es así como se estableció el círculo. La siguiente fase, Ernesto, como bien dices, ya sería colocar una boya y colocar un rótulo en el fondo y hasta un trayecto para los visitantes. Mira, el Douglas es muy visitado. El Douglas y el Cheribón son los dos pecios más visitados por buzos deportivos. Entonces es un proyecto que valdría la pena darle continuidad. Hombre, qué interesante. Tal vez sería bueno estimular al gobierno actual que está invirtiendo tanto en áreas turísticas para que se pueda terminar esta labor, digamos, cultural que es tan importante para El Salvador. Entendamos, y si te he comprendido bien, que esto no es solamente la historia de El Salvador, sino que está unida, atada a todo el desarrollo de Centroamérica y cómo Centroamérica se conectaba en aquellos entonces con la gran potencia del norte, Estados Unidos, que era, digamos, su punto cardinal en todo lo que tenía que ver con cultura, pues también había, digamos, influencia mucho de europea, pero ya los Estados Unidos tenía una incidencia tremenda sobre todas las tierras centroamericanas, ¿es correcto? Es correcto, Ernesto. La importancia de estos sitios radica en que eran barcos comerciales. Imagínate, construido en Estados Unidos el Columbus y construido en Inglaterra el Douglas. Solo eso nos da información de la tecnología naval de la época de estos países. Ya no se diga los materiales que se encuentran en estos sitios, ¿verdad? Que unos son de Europa, otros de Estados Unidos. Entonces, estos lugares, estos sitios arqueológicos nos proporcionan información no solo de la historia local de Centroamérica, sino que en realidad mundial, y en este caso de Estados Unidos y Europa. Digamos, una globalización pretérita, una globalización Definitivamente. antes de la globalización, ¿cómo comienza? Sí, no, y además no solo en términos tecnológicos, acabas de leer un fragmento de una carta, es decir, el tipo de pensamiento, toda la sociología que viene con eso, que nos rodea, cómo empezamos nosotros a construir esos lazos emocionales tan profundos que hay con Estados Unidos y pues con Europa, por supuesto, porque fuimos invadidos por los españoles, pero no solo con ellos, Inglaterra, Francia, Francia era una luz, un faro en aquellos minutos. Quiero decirte que tenemos 10 minutos ahorita, acaba de marcar para que nosotros tranquilamente hagamos, pero recuerda, yo te voy a dar una señal antes de que para que tú vayas, digamos, tranquilamente terminando tus intervenciones. Eh, yo quería preguntarte, ¿a qué distancia de la playa está el Douglas? Porque me acabas de decir la distancia que hay, digamos, más o menos a qué distancia está el Columbus. ¿A qué distancia está más o menos y de profundidad y desde la orilla de la playa hacia el Douglas? Fíjate que el Douglas está a 2,5 kilómetros de la playa. No está muy cerca.
y está aproximadamente a unos 60 pies de profundidad, si mal no me acuerdo. El Douglas, como te repito, es de los sitios más visitados, de los precios más visitados. Está bastante completo, se puede apreciar el motor, las calderas, el eje de la hélice, las anclas están ahí también. Es muy bonito, un sitio muy interesante. El Columbus está más cerca. El Columbus está a menos de 1 kilómetro de la playa, por eso está a poca profundidad, a unos 10 pies de profundidad. Y es un buceo también más difícil por el oleaje. Entonces hay que visitarlo cuando el oleaje está pequeño y la marea preferiblemente está alta. Así es que esta es la distancia Cuando y la hablamos de profundidad. 60 pies, ¿podrías traducirnos para las masas, para todos nosotros? ¿Cuánto significa eso en metros? 20 metros aproximadamente. 20 metros. Sí, Sí, ya es una considerable profundidad, no está a flor de piel, ¿verdad? Y sí, ajá, ajá. dale, dale. Sí, fíjate que ya es profundidad considerable, sin embargo, todavía está dentro de los parámetros del buceo recreativo, ¿verdad? No es buceo de profundidad, así es que, pero sí, sí, es uno, en realidad es uno de los precios que más profundos están. O sea, Roberto, que hasta allá estamos hablando de 1 kilómetro y todavía hay arrecifes en esa área. Sí, los arrecifes de Punta Remedios son bastante amplios, Ernesto, son bastante amplios y eso es bien interesante también porque podés navegar como por ejemplo el caso del Douglas, que está a 2,5 kilómetros y ahí todavía es arrecife y hay mucha vida. Estos sitios en realidad son como parques naturales, son lugares donde hay mucha vida marítima y ya no se diga la importancia de los barcos en sí. Estos arrecifes no son arrecifes de coral, son arrecifes. Sí, son arrecifes, en realidad, sí son arrecifes de coral, pero en este caso fueron formados por un colapso volcánico. Son arrecifes volcánicos también. Pero toda Punta Remedios, toda esa península, si vos ves un mapa de El Salvador, te vas a dar cuenta que Punta Remedios sobresale. Toda la costa es básicamente bastante homogénea y luego está Punta Remedios porque hace 200.000 años ocurre un colapso del volcán de Santa, anteriormente el volcán de Santana, el Cerro Verde y el lago de Coatepeque eran un solo volcán. Entonces, este volcán colapsó y es así como se forma Punta Remedios. ¡Wow! O sea que esa es lava volcánica que a través de 200.000 años se fue transformando en arrecife, la dinámica de la vida. Qué Es correcto. interesante. Yo no sabía ni idea lo que me acabas de decir, que en algún momento el volcán de Santana, el Cerro Verde, y me dijiste el otro, el volcán de Izalco, ¿verdad? El volcán de Santana, el Cerro Verde y el lago de Coatepeque Y el lago de eran, Coatepec eran un eran solo un volcán. solo volcán, sí. Y después que colapsa, ya se forman los otros volcanes pequeños. Estamos hablando de una cosa inmensa entonces. Inmensa, sí, tan inmensa que el colapso entra al mar, ¿verdad? Todo el material y forma la península. Puchica. O sea, transformó toda la geografía, Sí, toda la geología, sí. transformó toda la tierra. Sí, hay narrativa, me imagino que tiene respaldo científico sobre otras explosiones de esa naturaleza, como por ejemplo el volcán de Ilopango, que de acuerdo a la narrativa dice que la explosión fue tal que se veía desde la ciudad de Roma en aquellos entonces, estamos hablando muchos siglos, ¿verdad? Atrás, pero sí hay explosiones, estas tierras son tremendamente
vivas en este sentido todavía, los volcanes en Guatemala, en México, en Nicaragua, el Cerro Negro, no, aquí en la misma El Salvador todavía están vivos estos volcanes, solo que ya no tienen esta misma potencia que tenían antes. Correcto. Roberto, tenemos 4 minutos. ¿Qué más podríamos saber del Douglas y del Columbus que pueda ser interesante para los públicos antes de que nos traslademos a un tercer programa en el que me decía vamos a hablar de los pecios que hay en Iquilisco, ¿verdad? Así es. En el próximo programa tenemos planificado platicar sobre unos precios que se han identificado ahí en la Bahía de Jiquilisco. Muy importantes, por cierto. Y efectivamente, nuevamente quiero hacer énfasis en la importancia de estos sitios arqueológicos. En el caso del Columbus, es uno de los vapores que es de los primeros barcos que transportó personas desde Panamá a San Francisco. Quién sabe cuántos salvadoreños fueron de los primeros inmigrantes a California que viajaron en ese vapor. Es muy importante, de los barcos de vapor más antiguos en el Pacífico centroamericano, sin duda. Y bueno, el Douglas, tecnología inglesa, en esa época era propiedad alemana, pero la importancia histórica también es grande y tenemos que hacer una reflexión sobre el potencial que tenemos en nuestras costas, el potencial cultural, la, la, la cultura marítima que existe aún, los materiales culturales que se encuentran y son muy importantes para conocer nuestra historia. Así es que solamente eso quería recalcar y para mí pues siempre es un gusto estar aquí en tu proyecto, Ernesto, Te Conecto, tan importante y tan efectivo para divulgar nuestro patrimonio cultural marítimo. Gracias, Roberto. Sí, yo creo que es mutuo porque sí, pues aquí tú nos estás narrando nuestra identidad y estamos descubriendo cosas que ignorábamos y que son de vital importancia para la vida de El Salvador y en general, cómo El Salvador está conectado con el mundo desde aquellos entonces, aunque fuera con mulas y todo lo que en ese momento histórico existía. Gracias, Roberto, por este programa que corto pero conciso, muy importante y nuevamente esperamos que venga el tercer programa con Jiquilisco y los programas posteriores que vamos a narrar ya no únicamente arqueología marina, sino también alguna arqueología terrestre Claro. sobre la superficie terrestre, que también es de vital importancia y que también nos demarca nuestra identidad. Roberto, buenísima, un programa muy interesante, compacto, pero concreto. Gracias por tu presencia y quedamos para la próxima reunión. Desde ahorita, preparémonos para Jiquilisco. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Un gusto.